to admit that we're no different. I find it hard to commit. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando de cómo saber el grado de la moneda Jefferson Nickel para determinar su valor. Y este entendimiento básico lo que debe saber tanto los numismáticos como los coleccionistas. Esto lo digo porque muchos de ustedes tienen monedas que desean vender y deben saber cómo calificar u obtener un grado, ya que la moneda podría valer hasta miles de dólares por ciertas características que se consideran únicas. Y estos detalles son los que incrementarán el valor de la moneda. Bueno, ya teniendo esto en mente, la calificación de cada moneda incluye algunos parámetros, bueno, tal como la acuñación inicial, el nivel de conservación, el desgaste, los posibles daños, errores de acuñación. Recuerden que cada detalle cuenta a la hora de calificar, incluso las características apenas visibles, que a veces hay que observarlo con una buena lupa y pueden ser cruciales cuando se trata de monedas raras con desviaciones únicas en su apariencia. Y hoy en día puedes utilizar una escala de 70 puntos de Sheldon modificada y seguir cuidadosamente las instrucciones. Tengan en cuenta que la calificación de las monedas se basa en definiciones establecidas y aceptadas oficialmente. Aunque la clasificación no es una ciencia exacta, la mayoría de los numismáticos y comerciantes de moneda están de acuerdo con sus directrices, lo que la convierte en un estándar. La calificación de las monedas Jefferson Nickel deben incluir el aspecto específico y el atractivo visual que dependen, bueno, del brillo, el número y las ubicaciones de las marcas de contacto, las tonalidades, nitidez de la acuñación con especial referencia a los escalones frente a Montesello. Uno de los aspectos cruciales de estas monedas es la calidad de los escalones completos, que varían de una fecha a la siguiente. Sin embargo, se pueden notar algunos patrones en su apariencia y de eso es lo que vamos a hablar. Pero estos detalles llegan a ser importantes, dado que cada detalle puede marcar una diferencia en el valor del nickel. Debe tener cuidado y confiar en las calificaciones profesionales siempre que sea posible. Cuando usted vea una moneda que ha sido certificada, o sea que está en el plástico encapsulado, tendrá escrito la calificación y notarán ciertas abreviaciones en sus calificaciones, tal como la primera calificación que voy a estar mencionando. Y observen las condiciones, esto es bien importante, por eso es que coloco las imágenes. Mientras mejor se vea la moneda, mejor será su calificación y también su valor. Empecemos hablando de about good, casi bueno. Bueno, lo que ustedes van a buscar es tanto en el lado anverso como el lado reverso de la moneda. Pero hablemos en este caso, el lado anverso. Estas monedas de bajo rango tienen el perfil del presidente delineado con detalles apenas reconocibles. Aunque la fecha y las inscripciones son legibles, son débiles y en su mayoría están fusionados con el borde. Si se observa el lado reverso, el edificio de Monticello es visible como un contorno, pero es imposible reconocer solo detalles. El borde de la moneda está desgastado,
mientras que las inscripciones son débiles, pero legibles y con letras claramente definidas. Veamos otra calificación llamada Good, bueno. Y en el lado anverso se puede reconocer a Thomas Jefferson, pero su perfil delineado no conserva muchos detalles. Se puede ver amplias áreas planas, mientras que las inscripciones y las fechas pues son débiles y están parcialmente fusionadas con el borde de la moneda. Pero si vemos el lado reverso, Monticello está bien delineado, pero con detalles apenas visibles. Solo se puede reconocer los pilares, mientras que las líneas de cimiento es casi completamente plana. El acuñamiento de ceca y las inscripciones son legibles. Vayamos a la otra calificación llamada Very Good, muy bueno. Y en el lado anverso, la línea de la mejilla del presidente es visible con partes lisas y su cabello está casi conectado a la superficie, sin mechones resaltados ni separados. El cuello de la chaqueta es reconocible, pero débil, mientras que las letras y las fechas son legibles. En el lado reverso, el edificio ubicado en el centro muestra solo pequeños detalles con pilares desgastados y un arco visible pero débil. En ese caso, puede ser difícil reconocer el segundo pilar del pórtico desde la derecha. La siguiente calificación se mostrará mejor la moneda, llamada fine, fino. El lado anverso se puede reconocer detalles en el cabello del presidente que marca su rostro y en las áreas superiores lisas de su cabeza. La línea de las mejillas, el pómulo y el cuello de la chaqueta son débiles y casi simples. En el lado reverso se pueden ver detalles en los pilares, pero el segundo es tenue, particularmente en el tercio inferior. El techo triangular es indistinto y liso y la línea de la base se fusiona con las líneas verticales en el lado derecho. En la otra calificación que les voy a estar mostrando van a poder observar que han mejorado su condición y se llama Very Fine, muy fino. El lado anverso, el perfil del presidente es reconocible por su pelo desgastado. Sin embargo, la mayoría de los mechones están casi separados y toda la composición está detallada. Aunque la mejilla está descolorida y plana, los contornos siguen siendo nítidos. En el lado reverso, el techo y la viga triangular del Monticello siguen siendo casi planos y parcialmente visibles, pero los pilares tienen líneas claramente definidas. Incluso el segundo pilar está completo. Todas las inscripciones se pueden leer sin esfuerzo. Veamos la siguiente calificación llamada Extra Fine, extra fino. En el lado anverso se puede observar leves signos de desgaste y falta de brillo en los pómulos, el cabello y la parte inferior del busto de Jefferson, aunque la mejilla está descolorida, está separada del área sobre el ojo del presidente. Y la línea del cuello es clara en su hombro. En el lado reverso, Monticello está bien definido con pilares de aspecto audaz y reconocibles. El triángulo tiene líneas en relieve, aunque su apariencia aún está desgastada. Las líneas verticales de la casa son visibles, pero la línea de los cimientos a la derecha está parcialmente fusionada con las paredes. Se pueden notar rastros de brillo y las inscripciones legibles. Muy bien. La próxima calificación es llamada About Uncirculated, cerca sin circular. Y en el lado anverso se observan rastros de desgaste en el pómulo del presidente y en los puntos más altos.
de su cabello. Los pliegues del cuello son fácilmente discernibles, pero se pueden ver signos de uso en su superficie. Las inscripciones y las fechas son legibles y la mayor parte de la superficie ha conservado el brillo de la moneda. En el lado reverso es agradable ver una moneda con aproximadamente 3/4 del brillo y solo leves signos de desgaste en el techo triangular y las líneas horizontales sobre pilares bien definidos. La mayor parte del aplanamiento se encuentran en los puntos altos del diseño de la moneda. Pero bueno, por último, veamos el siguiente grado o calificación y su calidad es mucho mejor y es llamado Mint State. Y los coleccionistas saben que incluso los detalles más minúsculos pueden hacer que se califiquen las monedas en diferentes subcategorías. Lo creo o no, a veces una sola mancha o rasguño puede marcar una diferencia de unos pocos cientos de dólares. Las monedas de 5 centavos en este estado muestran un brillo delicado en toda la superficie de la moneda sin rastros de desgaste, incluidos los puntos altos. Lo primero que hay que comprobar es la parte sobre el ojo de Jefferson, ya que esta zona prominente es la más propensa al desgaste. Y los pilares frente a la entrada de Monticello son la parte más sensible del lado reverso que se desgasta y se rompe primero durante las transacciones diarias. Si están completos, sin ningún rastro de uso y con el brillo completo, puede estar seguro de que la moneda que tiene en la mano es la auténtica. Quiero mencionar un detalle y por último un detalle y es la importancia de los escalones completos. Las monedas Jefferson Nickel tienen unas características en la parte reversa de los escalones completos que muestran 6 escalones frente a la entrada del edificio. Pero todos ellos son visibles solo en ejemplares en excelentes condiciones y se consideran hasta raros. La mayoría tiene solo 4 escalones o menos debido a las limitaciones del proceso de acuñación. Ahí es donde más se gasta. Así es que mientras se tengan los escalones completos, son más buscados por los coleccionistas. Y estamos hablando de las monedas hasta mucho más viejas. Con los escalones completos son bastante buscados por los coleccionistas. Y es verdad que el saber sobre los grados o calificación de las monedas no es un procedimiento científico en reglas exactamente establecidas, pero aunque existen estándares para su evaluación, pueden contar con ligeros desacuerdos entre los coleccionistas y diferencias ocasionales en sus opiniones sobre los detalles. Esta es la razón principal para confiar en las estimaciones de los tasadores profesionales, especialmente en los casos de las monedas preciosas y hasta con errores raros. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que todos estos detalles que mencioné le den un mejor entendimiento en cómo saber el grado de la moneda Jefferson Nickel para determinar su valor. Si usted llegó hasta aquí en el video, muchas gracias. Y sobre todo apreciaría un like, un dedito arriba, sigan comentando y sobre todo compartiendo mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.